Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Qué pretendió decirnos la abogada Maribel Espinosa, actual diputada del Partido Salvador de Honduras, a los hondureños en una conversación, en una reunión, no sé si fue pública o privada, que sostuvo en los últimos días, donde manda estrictamente a las Fuerzas Armadas de Honduras a respetar la alternancia de los gobiernos en Honduras en base a lo que dice la Constitución de la República? Este es el tema y lo queremos enfocar con altura acá en el programa esta tarde. Saludo a la abogada Maribel Espinosa. ¿Cómo está, abogada? Muy buenos días, licenciado. Buenos días al pueblo de Honduras. En primer lugar, hay personas que se escudan tras el anonimato y dicen que eso fue una reunión privada del PSH, lo cual es falso. Sí. Un evento público en la Universidad Cecilio del Valle, en donde se analizó por diferentes panelistas el papel de las Fuerzas Armadas conforme la Constitución de la República. En ese foro se me dio la oportunidad de exponer mis ideas bajo el principio de libertad de expresión. Y expuse que yo soy la primer víctima de los golpes de Estado. Allá en los años 50, mi padre, militar de profesión, defendió el gobierno del doctor Villeda Morales, cuando se le intentó dar el primer golpe de Estado. Posteriormente, y esa reflexión la hice en el foro, posteriormente en 1963, a escasos días del golpe de Estado contra el doctor Villeda Morales, mi padre fue puesto en una situación no de retiro, pero sí a disposición por el aquel entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Osvaldo López Arellano. Y fuimos objeto de persecución por muchos años. Toda mi niñez la viví en persecución. Y entonces, en ese foro externé que yo soy víctima también de un golpe de Estado. Y también que eso me hizo entender que las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad histórica que les dejó los constituyentes de 1982, cuando en el artículo 272 deja muy claro que ellos tienen que garantizar el imperio de la Constitución, que tienen que además conservar la integridad territorial y su soberanía, la alternancia en el poder y el ejercicio del sufragio, y que habían fallado. Y expuse muy claramente el último caso de violación. Y también dije que desde 1982, poco después, aunque mi partido protagonizó esas cosas, reconocer que politiqueros de siempre han atentado contra la Constitución y que precisamente el último acto abominable de las Fuerzas Armadas fue haber permitido que Juan Orlando Hernández, pese a tenerlo prohibido y valiéndose de una aparente legalidad, se quedó en el poder a pesar de que habían normas pétreas. Sí. Y una cosa más, licenciado, yo no soy de palabras, yo soy de hechos. Yo le presenté junto con otros honorables ciudadanos a las Fuerzas Armadas un escrito serio. Fuimos a denunciar a Juan Orlando Hernández, a las Fuerzas Armadas y a los diputados que pidieron la reelección ilegal, nos fuimos a denunciar al Ministerio Público, que es lo que corresponde. En fin, hicimos lo que la Constitución y las leyes nos permiten. Y entonces les hice una advertencia. Y la advertencia es de que si ellos vuelven a tomar esa posición de no respetar la Constitución y atienden a cualquier politiquero que pretenda violar el orden constitucional, ya dejan de tener razón de ser como institución, como con la finalidad que la propia Constitución estableció en los artículos que me he citado. Lo que pasa es que mis adversarios
solo tomaron una parte de mi exposición y ahora pretenden decir que estoy pidiendo un golpe de Estado. Lo cual es falso y por eso he retado públicamente a aquellos que dicen que yo estoy pretendiendo un golpe de Estado, que me vayan a denunciar, que es lo que corresponde en los estados de derecho. Y yo sabré defenderme porque sé que no dije nada y lo sostengo. Sostengo todas y cada una de mis expresiones en ese día. Ok, Así que es muy simple, licenciado. sí, El respeto de la Constitución y las leyes de unos y otros. Precisamente, este país ha llegado al punto que el crimen organizado se enraizó en los partidos políticos y llegó hasta la más alta magistratura. Tenemos a un Juan Orlando Hernández, que también fui una dura crítica de él públicamente, le dije sus verdades en su cara, sí, sí. y quiero decirle, ¿cómo vamos a negar que tuvimos un narcotraficante como presidente y después como gobernante de facto? No podemos negar eso. Y tampoco podemos negar que todavía las estructuras del crimen siguen, porque no es tan fácil expulsarlos. Y sabemos que esa tiene que ser una lucha de hombres y mujeres Sí. que amamos a este país y que no tenemos nada de qué apenarnos. Ahora, tengo también al abogado amable de Jesús Hernández, que él reaccionó en su momento a lo que usted manifestó en esta reunión. Abogado, le escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Bueno, estos son los rostros del golpismo del 2009, pues ahora siempre se han escudado en una supuesta defensa de la Constitución, cuando todos sabemos que en el 2009 se cometió el mayor acto de barbarie en el país, avalado por distintos profesionales, incluida la abogada Maribel Espinosa y otros, en el país que todos nos conocemos, que en nombre de una supuesta defensa de la Constitución atentaron contra el Estado de Derecho y fundaron una narcodictadura, porque son cofundadores. Todos los actores del golpe del 2009 que han estado queriendo volver a resurgir, lo que pasa es que hoy hay otro escenario, hay otro contexto. Sin embargo, los planes ahí están. Los golpes de Estado han sido siempre dados por las Fuerzas Armadas, siempre las Fuerzas Armadas han sido instrumentalizadas y utilizadas a nivel de Latinoamérica para dar golpes de Estado. Y no es extraño, pues, lo que sucedió, lo que está sucediendo hoy con todos los ataques frontales que está siendo objeto el gobierno de la presidenta Xiomara Castro por estos mismos actores que en el 2009 atentaron contra la institucionalidad y que ahora aparecen como furibundos defensores de la Constitución. Yo creo que tenemos que ser coherentes en nuestra forma de actuar cuando nosotros vemos a la abogada Maribel Espinosa, vemos a Mauricio Villeda, vemos a otros figuras visibles del vocerismo, de los voceros del golpismo del 2009, nos llama la atención que siempre su discurso es el mismo, la defensa de la Constitución. Se enmarcan en unas letanías leguleyadas y otros temas para justificar. Sin embargo, ellos son parte que la tragedia que ha vivido este país desde que se dio el golpe de Estado, se fundó una narcodictadura que, como lo acaba de decir la abogada Maribel Espinosa, permitió que un narcotraficante estuviera en el poder. Lo que pasa es que como ahora el hombre ya está preso en Nueva York, ya todo el mundo se quiere desmarcar. No, yo sí ataqué, yo sí cuestioné, yo sí critiqué, pero todos sabemos que en el caso particular, por ejemplo, de muchos políticos del Partido Liberal, hicieron cogobierno. Fueron parte integral de los últimos 12 años de narcodictadura. Por lo tanto, los ataques que está recibiendo hoy el gobierno de la presidenta Castro, y cuando se escuchan esas voces como la de la abogada Maribel Espinosa pidiéndole a las Fuerzas Armadas que dé un golpe de Estado, porque ese es el contexto de lo que ella está expresando, hombre, nos parece que pedir eso para la patria nos parece que es no querer al país. Todos sabemos lo que provocó el golpe de Estado del 2009, cómo se desangró el país. Hubieron más de todos los asesinados, toda la represión, todo lo que permitió lo que los hechos posteriores al golpe de Estado fue la pérdida total del Estado de Derecho. Por lo tanto, en vez de estar luchando por construir y reconstruir el Estado de Derecho, estar llamando a una insubordinación de las Fuerzas Armadas como ocurrió en el 2009, nos parece que es un acto de irresponsabilidad y de traición a la patria. Abogada Maribel Espinosa.
Mire, yo vine a este foro para hacer una reflexión al pueblo hondureño y reiterarle al pueblo hondureño que el que tenga pruebas de que yo fui parte del 2009 cuando estaba en un hospital en Estados Unidos de América por varios meses, que las presenten, que se dejen de mentiras. Segundo, yo no he participado en política, ni he estado en estratos de poder. Yo ingresé a la arena política en el año 2016, precisamente cuando vi los excesos de poder de Juan Orlando Hernández. Y hay escritos, hay videos en YouTube de mis posiciones claras en los medios de comunicación en contra de semejante criminal. Así que todo eso es parte de una construcción. No tienen nada en contra mía. Y yo no me voy a rebajar a dimes y diretes, porque no es esa mi forma de actuar frente a la zafia. Así que lo único que yo puedo decirle es que sostengo mis dichos y que el que crea que he cometido un delito, que me acuse, que vaya y me denuncie, que yo sé defenderme. Y por otra parte, decirle que voy a seguir defendiendo al país como lo he hecho siempre, con integridad. También quiero dejarle aclarado al pueblo de Honduras, y a las pruebas me remito, que Maribel Espinosa no es parte de ninguna organización criminal. No soy parte del narcotráfico. Tampoco he ayudado a narcotraficantes a ingresar al país y a hacer sus cosas. Tampoco he sido parte de ninguna corrupción pública. Ni mi familia trabaja en el gobierno, ni nunca se ha beneficiado del gobierno. Nunca hemos estado mamando la teta pública. Por otro lado, decirle, tampoco soy terrateniente, ni oligarca. Soy una simple hondureña defendiendo mis principios y valores. Por ahí me han acusado y me han tratado con discurso de odio, incluso ofendiéndome. A esas personas, las que ponen su cara, será en otro medio donde vamos a resolver esas cosas. Pero sí decirle claramente al pueblo de Honduras, Maribel Espinosa va a estar aquí para decir lo que piensa. Y también lo dije hoy en un tweet, hemos ayudado a la presidenta constitucional, doña Xiomara Castro, y la vamos a seguir apoyando hasta el final de su periodo constitucional. Perfecto. Y si alguien quisiera hacer algo en su contra de ese ejercicio constitucional, nosotros vamos a luchar también. Pero obviamente necesitamos que las Fuerzas Armadas de Honduras deje esos estadios de confort y corrupción en la que ha caído desde hace varios años. Y es un enfrentamiento directo contra las Fuerzas Armadas, porque este país no hubiera llegado a los estadios en que llegamos si hubieran hecho su trabajo. Perfecto. De conformidad con la Constitución. Voy a la pausa y me reacciona don Amable de Jesús Hernández. La abogada Maribel Espinosa dice, si quieren ir a otros estadios o quieren acusarme por lo que digo, bueno, que actúen. ¿Qué dice usted, Amable de Jesús? ¿A cuál fiscalía? A la fiscalía del fiscal Chinchilla, que fue uno de los ejecutores del golpe de Estado del 2009, por favor. Yo creo que hay que reconstruir la institucionalidad del país, hay que reconstruir el Estado de Derecho, sin duda alguna. El plan de refundación de la presidenta Xiomara Castro precisamente busca reconstruir toda esa institucionalidad, porque lo que llegó al gobierno después del golpe de Estado fue una estructura criminal que saqueó las instituciones, que drenó los recursos del Estado, que convirtió, que contaminó los entes policiales y los entes judiciales en instrumentos del crimen organizado y la narcoactividad. Entonces yo creo que estar hoy
a estas alturas solicitando, pidiendo o añorando un golpe de Estado como lo han hecho otros sectores de los mismos que dieron el golpe de Estado del 2009, nos parece que es un acto de no querer y de no amar a Honduras. Amable. Todos sabemos lo que representa Amable. la Fiscalía del Estado en este momento. Solo permítame, amable. Dice la abogada que ella no ha asegurado de que se llame a un golpe de Estado en el país en estos momentos, pero usted lo sigue interpretando así, usted lo sigue analizando así. Yo creo que escuchando el audio y el contexto en el que se da, obviamente es un llamado claro a las Fuerzas Armadas, que todos sabemos lo que sucedió en el 2009, los que fuimos víctimas del golpe de Estado en el 2009, los que fuimos gaseados, reprimidos, los que presenciamos cómo los militares y cómo mientras los camisetas blancas y otro montón de gente en el país marchaban a la par de las Fuerzas Armadas, el pueblo estaba siendo asesinado. Ahí se cometió el mayor acto de barbarie, crímenes por los cuales todavía los responsables, tanto los autores intelectuales como los materiales, no han pagado y que tienen que pagar porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Y todos sabemos quiénes son los voceros del golpe de Estado. Aquí nos conocemos todos, abogada Maribel Espinosa, todos nos conocemos. Honduras es un país demasiado pequeño como para no saber qué representa cada quien y todos sabemos cuál es el contexto de las expresiones y de las palabras que se dicen por muchos dirigentes políticos del país. Y dice la abogada que no es política. Bueno, pero actualmente es diputada, pues es parlamentaria del Congreso Nacional, y que una parlamentaria esté llamando a las Fuerzas Armadas a un acto de insubordinación nos parece que es un acto de irresponsabilidad y puede ser constitutivo, sin duda alguna, como fue constitutivo delito toda la participación que tuvieron en el golpe de Estado, que se tiene que investigar y que se tiene que juzgar a los responsables. ¿Se va a dar alternabilidad en el poder, amable de Jesús? ¿Cómo dice? ¿Se va a dar la alternabilidad en el poder, como pide la abogada a las Fuerzas Armadas, que se respete o que se aplique el 272 constitucional? Mire, el país tiene tantos problemas en este momento, está tan contaminada la institucionalidad, estamos bajo ataque de los grupos organizados que llegaron al poder a través del golpe de Estado en el 2009. Hay tantas cosas que hacer que estar pensando en un tema de una campaña política en el 2025 nos parece que es no querer a Honduras. Creo que la agenda de la presidenta está centrada en este momento en atender la crisis de los centros penales, en atender el boicot de la energía eléctrica que se está dando a nivel nacional, en enderezar la difícil situación por la que fue heredada precisamente del gobierno anterior, en estar lidiando con distintas fuerzas políticas, porque lo único que tiene la presidenta Xiomara Castro es el respaldo del pueblo hondureño y sí, la dirección del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional. Usted sabe, hay una alianza entre los partidos de oposición, PCH, la narcobancada del Partido Nacional, el Partido Liberal, que prácticamente impiden que haya gobernabilidad en el Congreso y que se puedan impulsar acciones en beneficio de la población. Igual en el mando de las alcaldías municipales, prácticamente lo único que tiene la presidenta es el respaldo del pueblo hondureño y el mandato que recibió de las urnas para enderezar la institucionalidad democrática y recuperar el Estado de Derecho. Y sobre todo, instalar un combate frontal a la corrupción con la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Esa es la agenda de la presidenta. Por lo tanto, quienes quieran desviar ese discurso a otros temas que no vienen al caso, simple y sencillamente están queriendo justificar un acto de barbarie como el que se cometió en el 2009 y que no queremos que se vuelva a cometer. Ningún hondureño bien nacido creo yo que puede estar pensando en este momento que se tenga que dar y ejecutar un golpe de Estado, porque eso sería terminar de hundir el país después de que lo hundieron en el 2009 todos los que cometieron ese acto de barbarie y por el cual están impunes todavía. Ahora, alternabilidad es elecciones el 2025, abogada Maribel Espinosa. Mire, yo me referí en mi intervención a las facultades, al mandato constitucional que los constituyentes dejaron para las Fuerzas Armadas. Indudablemente un golpe de Estado es una conducta, no solo es un delito, sino que es una conducta antidemocrática. Yo no estoy a favor de ningún golpe de Estado, pero sí
decirle muy claramente que en otros países, los que vivimos estudiando sabemos que en otros países hay otras formas de garantizar el orden constitucional con tribunales constitucionales, que Honduras no los tiene. Nosotros solo tenemos una sala, pero no un tribunal propiamente constitucional. Los constituyentes en 1982 dejaron a las Fuerzas Armadas como garantes del respeto a la Constitución y la alternancia en el poder. Eso no es un invento, está en la letra de la Constitución de la República. La alternancia en el poder y el ejercicio del sufragio. Entonces, igual el caso de las sedes. Permitieron las sedes en este país, aun y cuando estaba prohibido constitucionalmente. Entonces, la pregunta que yo me hice en el foro fue, ¿por qué no cumplieron con la Constitución y las leyes si estaban obligados a impedir que Juan Orlando Hernández regalara, por así decirlo, extensiones de tierra y especialmente limítrofes a extranjeros? Entonces, eso es inaceptable. Entonces, yo lo único que estoy defendiendo es ese punto en ese contexto y reto públicamente al que diga que yo soy parte del 2009, los reto que digan en qué participé, porque me lo van a tener que probar, dado que todo eso es una falsedad. Yo ni siquiera me dedicaba a la política en el 2009, empecé en el 2016 y lo tengo muy claro. Y precisamente ante la conducta perversa y corrupta de politiqueros de siempre, porque ese es el punto. Mire, voy a citar un caso. Libre se puso de acuerdo con el Partido Nacional, con la narcodictadura, y con el Partido Liberal. Se pusieron de acuerdo para elegir la Corte Suprema, pero ahí todos están en la misma silla. Entonces se ponen de acuerdo cuando quieren y dicen al público lo que quieren. Así que no nos metan en ese costal. Y como antes le dije, nadie me puede probar en este país que yo soy narcotraficante, Sí. que ayudo a los narcotraficantes, que soy una golpista. Nadie me lo puede probar. Sí. Y estoy lista. Y a las personas que voy a elegir, porque ese es mi derecho, vamos a tratar el tema en otro foro, porque ya estoy harta. Estoy harta de los mensajes de ofensa, de que he sido objeto por algunos sujetos de este gobierno. Estoy harta de que estén ofendiéndome públicamente y que no tengan la altura de debatir sus ideas con respeto. Estoy harta de que públicamente me estén señalando de una manera indebida, haciendo una intromisión prohibida en la ley a mi honor, a mi dignidad. Perfecto. Bien, el tiempo ya se nos ha terminado, pero quiero darle un minuto para que concluya, por favor, amable de Jesús. Bueno, yo creo que el que está harto es el pueblo hondureño, ¿verdad? Después de lo que vivió en los últimos 12 años, después de esos terribles hechos del 2009, nadie quiere volver a que eso se repita. Y yo creo que es importante enderezar el rumbo del país y respetar a la presidenta Xiomara Castro de trabajar por enderezar este torcido país que prácticamente lo saquearon y lo vilipendiaron y lo convirtieron en un narcoestado. ¿Verdad? En el 2009 todos sabemos lo que hicieron con la Constitución, pero hoy todos defienden la Constitución. Yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestros discursos. Gracias, Ramón, y saludos a la distancia a toda la teleaudiencia nacional. Gracias, abogado amable de Jesús, director ejecutivo de INJUPEM. Gracias, abogada Maribel Espinosa, diputada del PSH. Hasta aquí el programa. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.